Saludos y bienvenidos a una nueva aventura, a una nueva entrega de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11:15 de la mañana en Radio Mairena, desde la 107.4 de la FM en Mairena del Alcor, provincia de Sevilla. No solo saludamos a nuestros oyentes de Radio Mairena, sino también a nuestros seguidores, oyentes y videntes también de nuestro canal de YouTube, doctor Javier Mauri. También damos la bienvenida. Esperamos que este contenido, que pensamos que sí, sea de todo vuestro interés. Y si es así, un like nos ayuda a visualizarnos muchísimo más. Y si os suscribís, todavía mejor, que de momento es gratis. Mañana no sé, pero hoy es gratis suscribirse a los canales de YouTube. Y vamos a volver al, al cambio, al cambio climático, a lo que parece ser que se nos avecina. Y digo parece ser porque las medidas que se están tomando, pues bueno, son bastante tímidas, por lo menos a mi juicio. Y vamos a ver el tema hoy, ese complejo tema de cambio, de cambio climático y el tema de las fuentes de energía casi también. Para eso tenemos a todo un experto, conocido en Twitter, en muchísimas entrevistas, divulgador científico, físico, trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar, investigador nato, don Antonio Turiel. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí. Pues también saludamos a nuestros compañeros, a Luis Aniza desde Sevilla. Luis, bienvenido también a ti, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros, agradecerle a Antonio su estancia aquí y bueno, seguro que nos van a nutrir muchísimo sobre sus conocimientos y deseando de empezar el programa. Muy bien, muchísimas gracias. Y también saludamos a nuestra compañera que hoy se estrena, Cristina Velázquez, desde Gine, Sevilla. Cristina, bienvenida y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien, pues Antonio, ¿negar el cambio climático o es de ignorantes o es de gente con muy mala fe que persigue otras cosas más inconfesables? ¿Hacia qué escenario piensas que vamos en virtud de las medidas que se están tomando? ¿Qué es lo que nos está esperando? Bueno, justamente hace unos días hubo unas declaraciones del presidente del IPCC en las cuales él reconocía que el calentamiento de 1,5 grados a estas alturas ya es inevitable. O sea, digamos, el objetivo de no pasar de 1,5 grados de calentamiento se puede considerar muerto. Seguro vamos a pasar de 1,5 grados de calentamiento. Y que el objetivo de no pasar de 2 grados también se le puede considerar prácticamente muerto. Hay muy pocas posibilidades de que se pueda evitar. El escenario de referencia será un calentamiento para el año 2100 de 3,3 grados. Entonces, esto es importante entender qué quiere decir eso. Un escenario de un calentamiento de 2 grados en media de todo el planeta quiere decir que, evidentemente, pues cuando es verano, las temperaturas son más extremas. Y en el caso concreto de España, pues 2 grados de calentamiento global implican que en verano temperaturas de 50 grados serán habituales. Y ya estamos hablando de temperaturas que son incompatibles con la vida, y esto sería la mayor parte de la península. Pero si nos vamos ya a los 3 grados, pues ya estás hablando de que te acercarías a los 55 grados, que ya estamos hablando de auténticas exageraciones, ¿no? Y eso solamente por la parte que tiene que ver con los extremos climáticos, ¿no? Con las temperaturas extremas. Si ya vas a luego por la recurrencia de fenómenos extremos, acabamos de ver pues el paso del huracán Milton por Florida, después de que unos 10 días antes pasase el huracán John, que dejó centenares de muertos en los estados de California, perdón, de Virginia del Norte, del Sur, Georgia, también en Alabama y en Florida. Resulta que pues tienes otro huracán, que es un huracán extremo, es uno de los 8 huracanes más grandes registrados nunca en esta zona. Y evidentemente, pues esto pues se conjuga con un montón de fenómenos extremos que estamos viendo. Entonces, este es otro de los efectos que se van a acelerar en esta situación de calentamiento. No hay ninguna indicación
de que estemos haciendo nada para parar el calentamiento global. El año pasado, a pesar de que fue el año que más energías renovables se haya instalado, también es el año que fueron máximas las emisiones de CO2, 40 gigatoneladas en 2023. Y bueno, pues realmente no estamos haciendo absolutamente nada efectivo para evitar el calentamiento global. Sí que me gustaría hacer una precisión importante sobre la primera frase que has dicho, porque yo creo que también hay que poner un poco de contexto en el negacionismo climático, porque hay evidentemente los que, digamos, crean pues estas fake news del calentamiento climático, en el sentido de decir que el calentamiento climático el cambio climático no es global, no es causado por el hombre, o no es global, o es un ciclo natural, o este tipo de cosas. Evidentemente, pues hay empresas importantes y think tanks poderosos que están detrás, pero hay una parte de la población que está cogiendo, digamos, este discurso, y en algunos casos no es que sea gente que actúe de mala fe, son gente que, bueno, pues que está en una situación personal mala, porque estamos en una situación también de deterioro económico muy importante y de degradación de las condiciones de vida de mucha gente. Estamos sufriendo, por ejemplo, en el caso de España, estos procesos de gentrificación de las ciudades más importantes que está expulsando a la población fuera de las ciudades, que se están convirtiendo en parques temáticos, hay la inflación de los alimentos y demás cosas, y al final, bueno, pues hay un determinado tipo de población para la cual bueno, pues este discurso de negación del cambio climático le da una salida a su situación de angustia existencial, porque lo que están viendo es que muchas de las medidas que se están tomando para luchar contra el cambio climático, o pretendidamente luchar contra el cambio climático, son medidas de discriminación por renta. Y el caso más evidente es el de las zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades, que tiene una componente de lucha contra el cambio climático, tiene otra componente de, digamos, lucha contra la contaminación en general, pero que al final resulta que lo que está favoreciendo es que la gente que puede comprar su coche más caro, no necesariamente menos contaminante, son los que pueden acceder a las ciudades. Entonces, mucha gente está percibiendo que las medidas que se están impulsando a veces desde algunas administraciones son medidas que en el fondo son de discriminación de las clases trabajadoras. Y eso hace que ahora pues haya un nuevo, digamos, impulso hacia el negacionismo climático por parte de gente que pertenece a estas clases trabajadoras, porque lo que están viendo es que les están excluyendo con la excusa del cambio climático. Y tienen razón de que en esos casos se está utilizando el cambio climático como una excusa, y encima además pues se les mortifica por no ser suficientemente solidarios con la causa del cambio climático. Entonces, yo evitaría culpabilizar a nadie, porque es cierto que se utiliza instrumentalmente el cambio climático para tomar medidas que favorecen a las rentas más altas, y yo lo que hay que hacer es separar la discusión meramente técnica, científica, del problema del cambio climático, que es real y es un problema grave, y además que es gravísimo, y de hecho es más grave incluso de lo que se dice en las instancias públicas, y sobre esto podemos abundar un poquito de qué otros efectos muy graves están asociados al cambio climático. Pues separaría lo que es el hecho en sí, la parte física, de las medidas que se dicen tomar para luchar contra el cambio climático, que algunas sí que son adecuadas y ciertas y lógicas, y otras, en realidad, bueno, pues lo que hacen es, como digo, favorecer a las rentas más altas, y que lógicamente son percibidas por mucha gente como medidas discriminatorias, ¿no? Y como digo, ahí hay una componente de verdad. Y también eso yo creo que aliviaría el encono que ahora hay últimamente en el debate sobre el cambio climático, ¿no? Hay que separar las dos cosas, lo que es el fenómeno físico de las medidas. Yo te agradezco muchísimo que hayas hecho esa precisión, porque es tremendamente importante. Damos la bienvenida a una compañera que se nos acaba de incorporar ahora, María Luisa Angulo, también de Sevilla. ¿Qué tal? Muchas gracias y bienvenida. Buenas a todos, muchísimo gusto, Turiel, ¿cómo estás? Perdón por haber llegado un poquito más tarde, pero no conseguía conectarme. Encantada, como siempre, de estar con vosotros y darle la bienvenida a nuestro invitado. Esperemos aprender mucho de ti esta tarde. Bueno, espero estar a la altura. Con Antonio siempre, con Antonio Turiel siempre se aprende algo después de una de sus charlas. Antonio, volviendo al tema físico, al tema técnico, las consecuencias climáticas de ese grado y medio son homogéneas o son heterogéneas en cada zona terrestre. Claro.
Es importante entender, porque claro, yo entiendo que la medida que utilizamos y que tiene sentido para los físicos, para caracterizar pues el estado de la energía, digamos, del planeta, puede resultar un poco confusa porque la gente tiende a asociarlo pues con su experiencia vital, ¿no? Y entonces tú dices, hombre, si el aire está a 1,5 grados más caliente, pues yo realmente no noto nada, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esta elevación de la temperatura, estamos hablando de los cambios en la temperatura media del planeta y se hace el promedio siempre en todas las latitudes, desde el polo sur hasta el polo norte, pasando por el ecuador, con lo cual estás mezclando todo, lo más caliente y lo más frío del planeta. Y además lo estás haciendo siempre sobre un periodo de un año. ¿Por qué? Pues porque lógicamente hay una fluctuación de la temperatura a lo largo del año, porque no es lo mismo evidentemente en verano que en invierno, y además el invierno y el verano son diferentes en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y encima como hay una distribución de masas de tierra diferente, hay más tierra emergida en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, eso también repercute en la temperatura media del planeta. Entonces, para compensar todas estas variaciones, uno hace la temperatura promedio de todo el planeta, de todos los puntos del planeta de norte a sur, y a lo largo siempre de un año, típicamente se coge un año centrado, pero el año que termina en el día que estamos hablando, ¿no? Por los últimos 365 días, ¿no? Entonces, como es lógico, esta medida del promedio es una medida que en condiciones normales debería de ser muy estable. ¿Por qué? Porque así como la temperatura del planeta varía a lo largo del año, temperatura promedio, porque hay momentos, o sea, si tú no haces el promedio a lo largo de un año, simplemente haces el promedio del norte al sur, y vas mirando cómo evoluciona la temperatura promedio, pues puedes ver que puede haber pues 3 o 4 grados de diferencia de temperatura promedio entre el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio norte. Como digo, el aire es donde más se calienta porque hay más tierra emergida, ¿vale? Y entonces, bueno, pues claro, tú cuando estás haciendo un promedio a lo largo de un año, la medida que te sale tendría que ser una medida extraordinariamente estable porque estás compensando estas diferencias a lo largo de las estaciones, estas diferencias a lo largo de las regiones, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que lo que vemos es que esto va derivando. Y esto no debería derivar, debería ser tremendamente estable, ¿vale? Si deriva, es porque la energía total del planeta está subiendo. Porque la temperatura es una medida indirecta de la energía que contiene el aire. Es una medida indirecta de la energía que contiene el aire. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo este 1,5 grados, que por cierto ya lo hemos pasado, pues es que ya lo hemos pasado, estamos en 1,6 ahora mismo, lo que nos está diciendo es que se ha incrementado en, pues lo que sea, los 100 petajulios o la cantidad de energía que sea desde los niveles preindustriales. Pero efectivamente el calentamiento del planeta no es homogéneo ni a lo largo del espacio ni a lo largo del tiempo. Entonces, en particular, por ejemplo, es bien conocido que la península ibérica se calienta más rápido que el resto del planeta. Es decir, si estamos hablando de que a nivel del planeta ahora mismo estamos entre 1,5 y 1,6 de más grados que en la época preindustrial, en el caso de la península ibérica, pues estamos hablando de casi 2,5 grados de desviación con respecto a la época preindustrial. ¿Vale? Esto ha pasado algo parecido en otras zonas de Europa, tiene que ver, bueno, pues con la actividad industrial y otra serie de cuestiones, y la zona del planeta que más rápido se calienta es el Polo Norte, es la zona del Ártico, que ahí se produce lo que se llama la amplificación del Ártico, y allí estamos por encima de los 3,5 grados de calentamiento. Para compensar, en las zonas ecuatoriales, lógicamente, pues allí el calentamiento ha sido menos importante. Estas son desviaciones de 0,7, de 1 grado, depende del sitio, ¿no? Y luego, efectivamente, a lo largo del año, pues hay bastante variabilidad. De nuevo, en todo caso, la temperatura media no nos informa de las oscilaciones, porque al final ese es el tema, ¿no? Tú, básicamente, con la temperatura media es como si yo aquí tengo toda esta reserva de energía que está disponible, y esta reserva de energía, pues a veces cojo y la invierto para, pues eso, hacer olas de calor en tal sitio más grandes o más pequeñas. Entonces, eso, la energía también va variando con el tiempo. Y eso es lo que hace, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Que cuando tú estás hablando de un calentamiento, por ejemplo, en el caso de España, de 1,5 grados, dices temperaturas de 45 grados, temperaturas máximas de 45 grados, pues son habituales. Con 2 grados, pues ya te vas a temperaturas habitualmente en verano máximas de 50 grados, pero bueno, esto oscila durante el día, no es lo mismo
durante el día que durante la noche, y con 3 grados pues ya hablas de 55 o más grados, o ya es absolutas barbaridades, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no todas las zonas del planeta se están viendo igualmente afectadas. Y además, la temperatura, pues solo es eso, una medida de la energía, pero pasan más cosas. Cambia la precipitación, cambia los vientos, cambia la recurrencia de tempestades, cambia la probabilidad de que ocurran otros eventos que a veces son catastróficos, como por ejemplo tornados, ¿no? Hemos visto en los últimos años que la probabilidad de tener tornados encima de mayor intensidad se ha multiplicado por 3 en Europa, que no es una zona proclive a formar tornados, siempre se ha habido algunos, pero es una zona muy proclive, no solo las llanuras centrales de los Estados Unidos, que son muy proclives a formar tornados en la época de huracanes. Y aquí, pues, esto no era así. Sin embargo, pues ahora estamos viendo pues mayor recurrencia y demás. También más recurrencia de granizo, más recurrencia de tormentas eléctricas, etcétera, etcétera, y de inundaciones, ¿no? Entonces, esas son otras características que hay que tener en cuenta. Un aire más caliente es un aire más capaz de tener vapor de agua en su interior, ¿no? La presión parcial del vapor de agua se incrementa rápidamente con la temperatura y eso hace que pueda haber más vapor de agua y también más agua precipitable. Y eso, pues en general, lo que está conduciendo es a bueno, pues que las lluvias sean más intensas. De hecho, con mi grupo sacamos un trabajo analizando el mar hace unos años, en el que comprobamos que las zonas más, lo que medíamos era la salinidad, que las zonas más saladas del océano se están volviendo más saladas y las zonas donde el agua es más dulce se están volviendo más dulces porque la salinidad del océano no es uniforme. Y eso es un indicio de aceleración del ciclo del agua, es decir, el agua está circulando más deprisa, porque el agua se vuelve salada por evaporación y se vuelve dulce pues porque llega a flujos de agua dulce o bien por precipitación o bien de descargas de ríos y demás. Y entonces, bueno, pues esto es un indicio más que está asociado pues al calentamiento del aire, pero acá es una medición directa que podemos hacer con satélite y lo que estamos viendo es eso, que se está produciendo una aceleración. Y claro, en la escala planetaria, como el planeta es tan grande, los volúmenes de los que habla son absolutamente desmesurados, son absolutamente gigantescos. Y entonces estos calentamientos adicionales que pueden decir, bueno, es que el planeta en su conjunto, pues a lo mejor se ha calentado un par de décimas en la última década y media o 2 décadas, ¿no? Y dices, ya, pero es que esas 2 décimas de diferencia hace que, por ejemplo, pues viene un huracán como el huracán John que asoló los Estados Unidos hace un par de semanas, hace días, no llega todavía a 2 semanas, y sea capaz de descargar en ciertas zonas 1.000 litros por metro cuadrado. 1.000 litros quiere decir 1 metro de agua por todas partes. Que claro, algunas zonas son montañosas, entonces esta agua lógicamente pues, se desliza por las montañas abajo y se acumula en las zonas bajas y allí no es 1 metro lo que tienes 3, 4, 5 metros de agua. Imagínate, eso por lo que ha hecho que haya arrasado pueblos enteros, pero claro, hablamos de Estados Unidos porque es el país en el que todo el mundo se fija, pero nadie comenta, por ejemplo, Acapulco, que es un destino turístico por excelencia de México, fue destruido por la tormenta Otis el año pasado, en septiembre, y ha vuelto a ser destruido, lo que quedaba en pie, este año por la tormenta John, ¿no? Que, bueno, fueron procesos parecidos de fuerte intensificación. Entonces, estamos llegando a un punto en el que, bueno, pues estas inhomogeneidades y sobre todo estos eventos extremos están haciendo que ciertas zonas se estén volviendo difícilmente habitables, por no decir directamente inhabitables. Y eso sin contar con el hecho lógico y cierto de que, claro, cuando ya basas unos cuantos eventos de este estilo, te empiezas a plantear si merece la pena reconstruir. Porque si tú ahora reconstruyes, te gastas no sé cuánto dinero y al cabo de, no lo sabes bien, pero 1, 2, 3, 5, 10 años, da igual. Tú no construyes una casa para que dure 10 años, ¿no? O un puente, o una autopista. Entonces, claro, si sabes que en un periodo no muy largo va a recurrir y va a volver a pasar, pues es que te planteas si merece la pena invertir en esa infraestructura. Y es, bueno, real, es que realmente posiblemente no merezca. Esto es interesante porque enlaza con un concepto que se estuvo difundiendo hace unos años, primero desde círculos más, digamos, del ecologismo, digamos, más radical, pero que curiosamente luego fue abrazado por algunos think tanks de, digamos, liberales, por no decir de derechas, que es el concepto de adaptación profunda. Y que además con el que, de hecho, por ejemplo, llegó a coquetear el que entonces era presidente del Partido Popular, Casado, que es esta idea de, en una situación de cambio irreversible,
pues tenemos que sacrificar ciertas infraestructuras, tenemos que decidir que hay cosas que no vamos a rescatar y que no vamos a mantener porque no va a merecer la pena, ¿no? Y es una discusión muy real que de hecho deberíamos de tener, ¿no? Yo, por ejemplo, en Cataluña, en la zona en la que vivo yo, hay un tren que circula muy cerca del mar, por la zona del Maresme, y claro, este tren, ya solamente por la subida del mar, sabes perfectamente que está condenado, porque es un tren que pasa prácticamente pues, tocando el agua, ¿no? Pero que además cada vez que está viendo pues, un temporal y tal, hay veces que pues entra debajo de las vías, te las descabalga, te las rompe y, por ejemplo, bueno, pues cuando hubo el Gloria, pues se cargó como 1 kilómetro de vías de esto, ¿no? Entonces, esta es una infraestructura que claramente está condenada y tendríamos que estar aquí discutiendo, por ejemplo, pues qué hacemos con el tren de la costa, ¿no? Y tendríamos que estar discutiendo si lo colocamos más adentro. Alguna decisión habrá que tomar. Y es justamente el tipo de decisiones que no se toman. Es el tipo de cuestiones, y yo estoy seguro que en el contexto de Andalucía hay más de un entorno que debe sufrir problemáticas semejantes y, sin embargo, pues nadie quiere hablar de esto. Es decir, bueno, pues a lo mejor tenemos que dejar de regenerar playas y dejar de reconstruir espigones y dejar de reconstruir paseos marítimos y incluso cuando hablas, pues eso, de infraestructuras más importantes como carreteras o trenes, decir, no, es que esto no se va a poder salvar, es que esto va a ser tirar el dinero. Y tenemos que empezar a pensar pues en moverlo hacia otro lado. Y también esto nos tendría que servir para buscar cuáles son los sitios que se pueden convertir en refugios seguros ante el cambio climático. Una cosa que me comentan muchos amigos que viven en el norte de España es que están observando un flujo intenso de madrileños que están comprando segundas residencias o a veces incluso la primera y teletrabajan pues en Cantabria, en Asturias, en Galicia, porque claro, el verano en Madrid ahora mismo es invivible. Bueno, no quiero imaginar cómo debe ser en según qué zonas de Andalucía, ¿no? Pero que básicamente ya se está produciendo una cierta migración, ¿no?, climática. Y bueno, pues estos son este tipo de cosas que en vez de hacerlas pues como se están haciendo de manera anárquica y sin pensar y un poco por intuición, pues habría que mejorar un poco nuestra comprensión de los fenómenos y prever pues que esto hay que dirigirlo de alguna manera, ¿no? Porque si no va a ser un movimiento caótico, ¿no? Bueno, ya visteis que hubo un informe de la NASA que identifica toda una serie de ciudades de España que serán invivibles alrededor del 2050. Madrid era una de ellas, pero por desgracia pues había varias ciudades de Andalucía que estaban en esa lista, que ahora no recuerdo cuáles eran. Málaga me parece que era una de ellas, pero bueno, pues claro, es que esto se sabe que va a ser así, pero no está en la discusión política. O sea, nadie habla de esto porque evidentemente es un tema muy incómodo, ¿no? Ojalá la especie humana tenga algún día ese sentido común que tiene la naturaleza. Esperémoslo. Luis Aniza, adelante. Bueno, yo realmente debo confesar que independientemente de que sabemos cosas al respecto y demás, pero oyendo hablar a Antonio, se me viene un poco el alma a los pies, ¿no? Si metámonos todos, ¿no? Porque de alguna manera, más directa o indirectamente, todos estamos contribuyendo a esto. Y esto es como el fumador que dice, bueno, sí, yo sé que fumar mata, que fumar provoca cáncer, que tal y que cual, pero eso le va a pasar a los demás, a mí no me va a pasar, ¿no? Así que voy a seguir fumando, ¿no? Yo creo que nosotros, de alguna manera, inconscientemente, el ser humano, yo creo que estamos jugando un poco lo mismo, ¿no? Que el modus operandi a nivel interno es el mismo. O sea, sí, esto sí está además muy demostrado de que va a ocurrir y que, bueno, pero yo voy a seguir contaminando, yo voy a seguir calentando el planeta, yo voy a seguir, sí. Y bueno, pues esto no va a ocurrir, esto es que no... O sea, estamos viendo como una pseudo fantasía que es totalmente nociva, ¿no? Lo siguiente, o sea, es catastrófica para el destino del ser humano, ¿no? Yo recuerdo en un programa creo que era de National Geographic, que bueno, pues salían hablaba del calentamiento global, ¿no? Y salía el globo terráqueo, una fotografía, no recuerdo exactamente de qué año era, pero yo creo que era sobre el 95 o por ahí, tal como estaba el mundo en aquel entonces y cómo estaría el mundo en el 2100, creo que era, no recuerdo exactamente qué. Y me llamó poderosamente la atención, sobre todo la península ibérica. La península ibérica era un completo desierto
esto estamos hablando de vista tomada de satélite, un completo desierto, salvo unos pequeños brotecitos verdes por el norte, ¿no? Sí, unos pequeños pero muy, muy minúsculos por el norte, ¿no? Pero no solamente en España, ¿no? Había restos en Europa y demás que realmente era devastador esa visión de ese globo terráqueo. Con esa perspectiva de ese calentamiento global era realmente devastadora. Es decir, la Tierra se iba a convertir en un auténtico desierto y evidentemente en un planeta inhabitable. Es decir, nosotros mismos, yo me hago muchas veces la pregunta, es decir, ¿el humano realmente es un ser de la Tierra? ¿Somos de este planeta? Porque yo no conozco ninguna especie que dañe su entorno, su hábitat, sino todo lo contrario, ¿no? Las especies animales, pues de alguna manera se adaptan y intentan proteger el hábitat. Nosotros estamos machacándolo a través de una supuesta mejora social, a una mejor calidad de vida relativa, ¿no? Donde todos tenemos un vehículo, donde todos tenemos calefacción, donde todos tenemos alimentos, de todo. Eso está costando, eso le va a costar la vida a la humanidad, o sea, al planeta, a la humanidad, ¿no? Entonces, claro, se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? O sea, yo ante esto, decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, en el sentido de que si esto se va al carajo, así de claro, porque yo creo que no tiene otro nombre, si esto se va al carajo, y yo ya no hablo por nosotros, porque decir, bueno, y nuestra generación, y las próximas generaciones, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué va a pasar? ¿Qué mundo le vamos a dejar, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar, ¿no? ¿Qué legado le vamos a dejar, ¿no? Entonces, es decir, yo preguntar, es decir, a mí me preocupa muchísimo el que haya ciudades, y sobre todo ciudades costeras, que van a desaparecer literalmente, que van a desaparecer en el momento en que el agua empieza a subir, porque los polos se están derritiendo. O sea, es decir, bueno, y eso como una de las. Yo pienso, por ejemplo, a mí se me ocurre Cádiz, por poner un ejemplo, y digo, bueno, yo creo que Cádiz, como otras ciudades, que van a desaparecer. Es que van a desaparecer literalmente. El cambio va a ser tan brutal que digo, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuánta gente va a perecer ante esto? Porque llegar a los 55 grados, como tú bien dices, es que eso ya es inhumano. ¿Cuántas criaturas van a perecer? O sea, y cuando hablas de que sí, del tema de las clases sociales, pues coño, pues como siempre. Es decir, los ricos tendrán más oportunidades de sobrevivir y los pobres, pues tendremos todas las papeletas para irnos a tomar por culo. Es así, ¿no? Yo no sé si tiene, con respecto a esto que te digo, ¿no? De previsión de cómo va a subir el nivel del mar, porque, bueno, yo digo, bueno, Sevilla está a 40 metros sobre el nivel del mar. Pero yo me digo, bueno, Cádiz, digo, ¿cuánto va a tardar en desaparecer una ciudad como Cádiz? Es algo que me pone, de verdad, francamente, me raya una barbaridad. Bueno, en el caso concreto de Cádiz, a ver, nosotros ahora mismo las proyecciones que hay sobre la subida del nivel del mar se están moviendo, los años que yo llevo dedicado al mundo de la investigación ha ido acelerándose y empeorando, entonces se suele citar una subida media a nivel del mar porque el mar no sube igual en todas partes, aunque parezca un poco contradictorio, depende de las corrientes y de muchas cosas, ¿no? Se suele citar una subida y media de pues 35 milímetros, no sé, pues 3,5 milímetros al año, ¿vale? Que eso sería pues unos 35 centímetros para el año 2100, pero estamos viendo el proceso de aceleración y entonces en muchas proyecciones lo que nos está saliendo es que seguramente para el año 2100 vamos a rebasar el metro de subida a nivel del mar media global. Entonces, claro, en el caso concreto de la bahía de Cádiz y demás, además por la confluencia de las aguas del Mediterráneo y del Atlántico, pues, hombre, no sería nada extraño que el nivel medio subiera más todavía, ¿vale? Entonces, claro, tú tienes que imaginar pues cómo sería Cádiz en la situación dentro de 75 años, ¿no? Que esto lo van a ver nuestros nietos, ¿no? Claro. Pues, si tú tienes una subida de 1 metro, de 1,5 metros, de 2 metros. Luego hay una serie de factores que pueden complicarnos horriblemente la vida, ¿no? De hecho, uno de estos puntos de transición climáticos que a veces se habla es pues la capa de hielo de la Antártida Occidental. Entonces se sabe que esa capa es
particularmente inestable. Hay un glaciar, que es el glaciar de Taites, que se sabe que, bueno, pues que está entrando en un proceso de pérdida de hielo irreversible. Hace poco pues, salió un estudio que decía que ya el proceso es irreversible, no hay manera de detenerlo. No hay manera de detenerlo, ¿eh? O sea, aunque ahora paramos las emisiones en seco, cosa que no va a pasar, pero aunque lo hiciéramos, este glaciar se va al mar, ¿no? Esto no se puede evitar. Entonces, bueno, como sabéis, la subida del nivel del mar asociada al deshielo es asociado al deshielo que está en los continentes, porque el que flota encima del mar pues no cambia el volumen, ¿no? Por el principio de actividades. Si se va toda esta capa al mar, pues se provocaría una subida del nivel del mar de 6 metros globalmente. Solo esta capa. Entonces, ¿qué sucede? Que sabemos que ya está inestabilizada. Sabemos que el proceso de caída al mar de toda esta capa de hielo y de, bueno, pues, destrucción y su fusión pues ya no se puede detener. Y entonces ahora lo que está en discusión si esto va a pasar en 200 años o en 20. Entonces, y este será un poco, es uno de esos puntos de discusión, ¿no? Entonces, si, como se observa, pues continúa la aceleración del deshielo de la capa de la Antártida Occidental, pues hombre, ya no es Cádiz, que decir, imagínate el impacto que tendría pues a nivel de todo el litoral español una subida media a nivel del mar de 6 metros. O sea, es decir, esto, por ejemplo, en Barcelona, donde vivo yo siempre hago la coña. Yo trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar, que estamos en el Paseo Marítimo de la Barceloneta, en una zona que hay muchos bares y muchas historias y un paseo muy bonito. Y yo digo, bueno, nosotros pasaríamos a estar trabajando del Instituto de Ciencias del Mar al Instituto de Ciencias en el mar, ¿no? Pues lo que nos pasaría, ¿no? En este caso. Este tipo de escenarios, por desgracia, aunque no son los más probables, no se pueden descartar. Y esto quiere decir que va a haber una afectación a lo largo de los próximos siglos. Y si hay mala suerte, pues en vez de siglos podrían ser décadas, bastante importante. Y evidentemente pues va a hacer falta recolocar la población. El problema con la subida a nivel del mar es que es lenta. En el mejor de los casos va a ser siempre lenta, ¿no? Y entonces tú poco a poco estás cada vez más amenazado. Hay además también más erosión costera, lógicamente, por esta subida, y esto se está observando en muchos puntos del litoral español, ¿eh? Hay retrocesos muy importantes en algunas zonas debido a esa subida del nivel del mar. Pero es que además la parte más insensible es que como encima esto se combina con unos océanos que cada vez están más calientes, porque esto es lo que ahora mismo nos preocupa mucho, que se está produciendo una aceleración muy rápida del calentamiento del mar, que esto sí que no nos lo esperábamos porque el mar es una componente lenta del sistema climático y esto es algo relativamente reciente, los últimos 10 años, vamos a decir, y particularmente los 2 últimos. Pues esto lo que pasa es que va a favorecer que haya más tormentas litorales y ya sabéis que nos comen esas tormentas, que por ejemplo lo que ha pasado ahora con el huracán Milton en la zona de Florida. Sí, y como pasó antes con el huracán Helene, es que se producen marejadas ciclónicas, ¿no? Tú tienes una tempestad fuerte, entonces por la baja presión atmosférica y por el esfuerzo del viento a lo largo del mar, pues tú tienes que de repente el nivel del mar sube temporalmente, pero sube varios metros, ¿no? Entonces en el caso de Milton se estimaba que podía llegar a subir casi 5 metros, ¿no? Al final no sé cuánto ha subido porque el huracán al final llegó con menos fuerza que categoría 5, pero seguramente 2 o 3 metros habrá subido. Claro, con estos procesos digamos, pues de erosión creciente, temperatura creciente y subida progresiva a nivel del mar, ¿qué te digo? Es una cosa que es lenta, pero de repente un día pues tienes una marejada ciclónica que antes no llegaba hasta tu casa y un día te la encuentras que a lo mejor te sube prácticamente hasta el primer piso. Entonces, esas son es el tipo de cosas que poco a poco, lógicamente, pues van deteriorando las ciudades, porque además, claro, cada vez que se produce un fenómeno de estos, imagínate los daños que causa y lo difícil que es de reparar, ¿no? Y es lo que va expulsando a la población. Entonces, no son procesos de los que la gente de un día para otro, pues porque sube el agua y se ahogan, cuando hay tormenta, pues son grandes para las personas, pero sí que hay un proceso de que el mar te va echando y tú te vas. Y tú te vas porque ves que es una guerra perdida, sabes que no vas a poder hacer nada contra eso. Entonces, bueno, esto evidentemente en el caso concreto de Andalucía, la ciudad más amenazada sin duda es Cádiz, pero bueno, quiero decir,
¿Cuántas ciudades están a nada, 2, 3, 4, 5 metros? Tienen zonas que están a pocos metros del nivel del mar. Pues es que las costeras. Entonces ahí ya sabes que vas a sufrir un deterioro muy importante y un coste creciente y recurrente asociado a esto. Y esto además, como digo, una situación en un clima oceánico cada vez peor, pues con mayor recurrencia de tempestades. Más, bueno, pensad que una cosa, por ejemplo, este año concreto, el año 2024, durante el verano hemos llegado a registrar desviaciones de la temperatura media del agua del mar de hasta 4 grados en algunas zonas del Mediterráneo y en el conjunto de toda la cuenca. Y ahora lo que estamos viendo es que en verano es habitual, sobre todo en las zonas levantinas de la cuenca, en las zonas que están más hacia Turquía y Egipto y demás, pero que también estamos empezando a ver un crecimiento importante en la cuenca occidental, de temperaturas que ya son temperaturas tropicales. Esas temperaturas tan elevadas del agua del mar, que ya supera los 28 grados, hace posible que si una tempestad pasa por ahí se pueda convertir en algo parecido a un huracán, de mucha menos dimensión, pero un huracán tropical es una tormenta enorme que puede tener 1000 kilómetros de diámetro. Aquí no, evidentemente no son tan grandes, pero ya desarrollarían características de huracán con vientos muy fuertes, con descargas de agua muy fuertes y demás. Es lo que se llama un medicán. Esto hace 20 años era una posibilidad teórica que se especulaba. Hoy en día ya estamos viendo que se forman 2 o 3 medicanes cada año. Mayoritariamente en la cuenca levantina, que es digamos, el Mediterráneo se divide en 2 cuencas, la occidental, que la separación sería más o menos a la altura de Sicilia, ¿vale? Tenemos la occidental, de Sicilia hacia el oeste, y de la oriental, de Sicilia hacia el este. Entonces, estos medicanes, de momento, se están formando sobre todo en la cuenca levantina, pero es que si se sigue calentando el mar de esta manera, pues vamos a acabar viendo que se forman también aquí. Entonces, y claro, peor. Entonces, bueno, pues esta es una situación que, por desgracia, pues va a hacer todavía más difícil la gestión de las áreas costeras y particularmente las ciudades. Claro. Gracias. Muy bien. Compañeros, sed lo más breve posible en cuanto a la pregunta, que ya nos queda poco tiempo. Luisa, adelante, compañera. Antonio, yo te voy a hacer la pregunta luego. Ahora os voy a comentar una noticia que oí el otro día y que me llenó de alegría, pero oyendo lo que estás diciendo creo que no sé si era una fake news. Al parecer, este año la captura de melva en la zona nuestra de Cádiz, Huelva, ha sido tremenda. Hacía años que no sé cuántas toneladas se habían cogido este año de melva. Y decían los pescadores que eso era una buena noticia porque como eso se pesca entre el Atlántico y el Mediterráneo, quería decir que el Mediterráneo se estaba regenerando, porque hacía bastantes años, ¿no? Y decían, ¿será que las políticas de regeneración del Mediterráneo están dando su fruto? Y yo me llené de alegría, porque era una barbaridad. Hacía como 30 años que no se cogía tanta melva, que es tan importante para nuestro pueblo. Entonces, oyendo lo que tú has oído, lo que tú nos has comentado, ya no sé si esto puede ser cierto o no es reversible ya el tema del Mediterráneo. Bueno, a ver, la gestión de las pesquerías es un tema fundamental y en mi instituto hay mucha gente que lleva muchos años dedicándose a eso justamente, ¿no? Al tema de la gestión de las pesquerías. La gestión de las pesquerías, una pesquería es un recurso renovable si se gestiona de manera adecuada, es igual que un bosque, es decir, si tú las capturas no supera la tasa de regeneración natural o reproducción de la población, pues tú puedes mantener la pesquería, igual que un bosque, puedes mantener indefinidamente, ¿no? Si no talas más árboles que los que nacen en buenas condiciones y se mantienen a lo largo de cada año, ¿no? Entonces, yo no conozco, yo soy físico, yo no trabajo la parte biológica, no conozco la situación de la pesquería de la melva, entonces no sé exactamente qué ha podido pasar aquí. De todas maneras, te tengo que decir, porque eso sí que yo suelo decir muchas veces a mis compañeros biólogos, que, claro, la estimación de la población a partir de las capturas, que es lo que se suele hacer, experimenta por diversos factores naturales un poco aleatorios, oscilaciones muy grandes con los años. Entonces, es peligroso lanzar las campanas al vuelo y decir, oye, ya se ha regenerado y se ha recuperado la pesquería, simplemente porque un año tengas más reclutamiento, porque un año tengas más especies nuevas, ¿no?
porque hay toda una serie de factores aleatorios del medio físico, por los huevos, que también si hay menos depredadores, si se han ido a poner en una zona que ese año les ha favorecido y demás. Pero justamente una cosa que se observa en muchas pesquerías que están situadas en una situación de estrés es que los volúmenes de capturas oscilan mucho a lo largo de los años. Entonces, antes de dar por hecho que la pesquería se está recuperando, pues lo que hay que comprobar es al cabo de varios años si realmente se está manteniendo ese nivel de capturas. Pero en todo caso es cierto que una pesquería bien gestionada, de hecho, puede prosperar, de hecho, puede mejorar su situación y de hecho esta es la situación ideal. Y en realidad los pescadores, una vez entienden la situación y se les explica y demás, ellos mismos colaboran porque bueno, es su propio interés, como es lógico, o sea, al final, hay una cosa que tenemos que engañar, ¿no? Los científicos que trabajamos en el medio natural estamos al servicio de la ciudadanía y nuestro objetivo es ayudar a la ciudadanía y ayudar a las empresas y ayudar a todo el mundo pues, para que las cosas se gestionen de la mejor manera posible y que todo el mundo salga beneficiado, ¿no? Que es lo que en última instancia se consigue. Pero yo en cualquier caso sería prudente, ¿eh? Porque esto con las pesquerías ha pasado mucho, yo sería prudente y esperaría unos años para ver si se consolidan los datos, si realmente Y además hay otras maneras de ver si efectivamente las medidas que se están tomando están resultando eficaces o no. Como digo, en muchos casos, una gestión correcta es de hecho lo que se necesita. Otro tema diferente es que, claro, con el cambio de las condiciones ambientales asociadas a, pues eso, el aumento de la temperatura del mar y la mayor recurrencia de olas de calor marinas y demás, pues esto puede introducir estrés que no afecta igual a todas las especies, ¿eh? Hay especies que son más resilientes, que pueden aguantar mejor, a lo mejor es el caso de la melva, no lo sé, y hay otras especies que lo llevan peor. Y luego, bueno, pues como es lógico también, pues la progresiva tropicalización de las aguas del Mediterráneo, lo que favorece es la incursión y establecimiento de especies anteriormente foráneas, que básicamente están consiguiendo que en el Mediterráneo pues vaya habiendo un hábitat más propicio para ello, ¿no? Pues especies tropicales directamente, ¿no? Y esto lo se está viendo. Entonces, bueno, hay que ser prudente. En cualquier caso, hay una cosa que también, quiero decir, yo explico todos estos problemas, pero no es que no se pueda hacer nada. Hay muchas cosas que se puede hacer. Por ejemplo, el caso de la gestión de las pesquerías es uno. Antes, por cierto, lo siento que no lo he respondido, me habéis preguntado por el tema de qué cosas puede hacer el ciudadano de a pie para luchar contra esto. Yo creo que el ciudadano de a pie lo más importante que tiene que hacer, aparte de que tome medidas que siempre pueden ser positivas, de ahorro y de no contaminación, ¿no? De bueno, pues reciclar y todas estas cosas que se suelen decir, pero la medida más importante yo creo que es votar. Es así de sencillo. Es ejercer como ciudadano y no solo votar, no simplemente voto ahora y me olvido durante 4 años, no, es exigir a nuestros representantes que actúen de manera coherente y consistente con lo que sabemos que está pasando. Entonces hay que exigir, hay que pasar cuentas. Esto de otros países lo tienen más claro, ¿no? ¿Cuántas veces ves en las películas el que se va a reunir con su senador, con su representante, ¿no? Y oiga, usted ha sido elegido en mi circunscripción y usted tiene que responder delante de mí, y responden. No es que es así como se ejerce la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que haya lo que en inglés llaman accountability, ¿no? Que es esta rendición de cuentas, esta necesidad de que, oye, que tu representante te tiene que representar. Que de hecho eso es lo que sé. Y que yo creo que es un poco lo que está faltando también a veces en España y en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que la medida más importante que podemos tomar individualmente es justamente organizarnos colectivamente y exigir a nuestros representantes que nos representen. No solo en este tema. Muy bien, gracias. Sí, en todos. La verdad que falta hace. Cristina Velázquez, adelante, compañera. Hola, buenas tardes. Pues yo quería hacer unas preguntitas, ¿vale? Y ¿cómo se prevé el futuro del cambio climático? Es muy, muy, muy difícil hacer proyecciones. De hecho, ya sabéis que el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ellos tienen todo un abanico de escenarios en función de los diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y de otras variables que intervienen en determinar el clima, pues no sé, si hay captura y almacenamiento de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cuál es el escenario de emisiones, pues pasa a escenarios que son absolutamente dantescos, a escenarios que, bueno, pues que son complejos, pero que son gestionables, que se pueden tratar.
La clave de todo está evidentemente en reducir las emisiones. Además, hay una cosa que esto a veces la gente no lo sabe o se explica mal, ¿no? El CO2 es un gas que tú lo emites, es bastante inerte y se queda en la atmósfera. Entonces, incluso si nosotros detuviéramos ahora completamente las emisiones, dejáramos de quemar combustibles fósiles por completo, el efecto del CO2 que está en la atmósfera se va a seguir notando porque no desaparece, sigue estando allí. Entonces, el simple hecho de pues, dejar de emitir CO2 no hace que bajemos de las 420 y tantas partes por millón de CO2 en los que estamos actualmente instalados, ¿no? La Tierra tiene una serie de procesos naturales de captación y remoción de CO2, pero son lentos. Entonces, estos procesos empezarían a notarse dentro de unos 1000 años o así, empezaríamos a empezar a ver pues, que hay un cierto descenso de la concentración de CO2 y demás. Y de hecho, si nosotros detuviéramos ahora en seco las emisiones, no emitiríamos más CO2, la temperatura del planeta, como no está estabilizada, seguiría subiendo. Lo que pasa es que cada vez más lentamente durante un par de siglos. Durante un par de siglos, ¿eh? Entonces, eso quiere decir que ya tenemos subida para un par de siglos. Lo que pasa es que si detuviéramos las emisiones, pues la subida no sería tan intensa. Pues a lo mejor por pura inercia, digamos, la inercia térmica que hablamos, pues a lo mejor subiría un par de décimas más. Pero claro, pensad que si ahora mismo estamos en 1,6, un par de décimas más en los próximos 2 siglos nos lleva a 1,8, ¿no? Ya nos acercamos mucho ya a ese umbral peligroso de los 2, ¿no? Y luego, pues a partir de dentro de unos 200 años, pues empezaríamos a notar que poco a poco la temperatura pues va a bajar lentamente por procesos naturales. Muy lentamente, porque los procesos naturales no son rápidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a depender completamente de las acciones de los humanos. Es que es así de simple y así de complicado. Entonces, yo puedo más o menos entender la física que gobierna algunos procesos del clima, ¿no? Y ni siquiera todos, yo no soy realmente climatólogo, pero yo no comprendo los mecanismos que gobiernan las decisiones de las personas. Entonces es completamente dependiente de las decisiones que se toman. Yo, la impresión que tengo, y esto es una impresión personal, es que como en general somos una especie más reactiva que proactiva, ¿no? Normalmente se penaliza el hecho de anticipar los problemas. Mi mujer, que es médico, ella siempre dice que lo malo de la medicina preventiva es que cuando funciona nadie se da cuenta. Pues este es un poco lo mismo. Cuando tú eres proactivo y anticipas los problemas, nadie te lo agradece porque como no vienen los problemas. Y en eso, pues ahí también es importante que las políticas públicas pues tienen que ser políticas con criterios de gestión, auditaje y demás, que además, este tipo de discusiones que estamos teniendo aquí, esto no debería ser motivo de discusión partidista ni siquiera, esto tendría que ser algo completamente transversal y por eso pues muchas veces no lo es, ¿no? En cualquier caso, el escenario por defecto al que estamos abocados ahora mismo, esto es lo que dijo el otro día el presidente del IPCC, es, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora mismo, nos vamos a 3,3 grados de calentamiento global. Con 3,3 grados de calentamiento global, el año 2100, ¿eh? O sea que ni siquiera estamos hablando en el largo plazo. Con 3,3 grados de calentamiento global, España prácticamente entera se convierte en un desierto, pues así. O sea, quedarían zonas habitables básicamente en el norte de España. El resto pues sería muy árido. Algunas zonas se desertificarían directamente. Y en general, pues a nivel del planeta, las zonas habitables disminuirían sensiblemente. No sé, no recuerdo exactamente ahora esto lo vi hace tiempo, cuáles eran un poco las proyecciones, pero bueno, puedes contar que a lo mejor pues como un 40% de la superficie actualmente habitada del planeta se volvería inhabitable, una cosa de este estilo. Pero si llegas a 3 grados, ¿vale? Perdón, 3 grados, a 4 grados, ahí prácticamente el 90% del planeta se vuelve inhabitable. O sea, estos ya son escenarios absolutamente infernales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante parar antes. Yo creo que lo que va a pasar, porque somos así como especie, como digo, somos más reactivos que proactivos, lo que va a pasar es que siguiendo la senda que vamos, empezarán a suceder desastres cada vez más importantes. Yo creo que, hombre, sobre todo el huracán Helen de hace un par de semanas, es que pensad que como dice bien alguna persona que lo ha visto, dice, es que el problema que hay es que la gente no ha visto las imágenes de la devastación porque las zonas donde se ha producido no tiene internet ni electricidad ni nada ahora mismo. Digo, pero cuando todo eso salga,
se va a ver la verdadera magnitud de lo que ha pasado allí, ¿no? Entonces yo creo que esta temporada de huracanes, pues eso, el EN, primero el Milton, y ahora ya dicen que posiblemente la semana que viene se puede formar otro en la misma zona. Entonces, bueno, pues puede marcar un punto de inflexión en la percepción del cambio climático en los Estados Unidos. Yo creo que de hecho ya la está marcando, ¿no? Sobre todo los estados afectados. Y el caso de España, pues yo creo que va a pasar un poco más o menos lo mismo. Es decir, cuando venga una serie de eventos suficientemente catastróficos, pues entonces diremos, oiga, pues a lo mejor hay que tomarse esto en serio. Y sobre todo a mí una cosa que me gustaría, porque me molesta bastante como técnico, es que esta discusión es una discusión de carácter técnico. O sea, esto no puede ser motivo de discusión política, esto es algo completamente transversal. Es como si tuviera que haber un debate en el Parlamento sobre la ley de la gravedad. O sea, esto no creo que sea nada a debatir. O sea, uno lo que puede decir es los datos están mejor o peor, habrá que haber debate científico, no siempre las cosas están perfectamente bien establecidas, por supuesto, y hay que estar seguros, pero también hay que aplicar el principio de precaución. Es decir, aunque nuestro conocimiento sea incompleto, que lo es, en caso de duda, siempre tenemos que optar por aquello que sea lo menos peligroso. Es que eso es de sentido común, vaya. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Mi confianza es que no vamos a ir a los escenarios peores. Por además, otro factor del que yo suelo hablar mucho, pero que no sé, que curiosamente aparece nunca en discusión, y es el agotamiento de los combustibles fósiles. Como ya estamos entrando en una fase en la que claramente el petróleo ya no es capaz de subir más y de hecho ya está empezando a disminuir, y el gas y el carbón pues le seguirán de aquí unos pocos años, vamos a ver cuántos, en el momento que empiece a producirse su descenso, pues simplemente no vamos a quemar tanto como los peores escenarios, las peores proyecciones, pero no porque no queramos, sino porque no va a haber. Entonces, también es importante destacar que el petróleo, el gas y el carbón no desaparecen de golpe, sino que simplemente cada año vas teniendo un poco menos, a veces un poco más aceleradamente menos, y eso es lo que al final evita que vayas a lo peor. Es decir, no nos vamos a abrasar porque no vamos a tener suficiente leña, que si la tuviéramos nos abrasaríamos, ¿eh? Eso también lo tengo clarísimo. Pero bueno, ese es un factor que también nos va a ayudar, aunque también lo que va a hacer es que va a poner la economía contra las cuerdas, ¿no? Muy bien. Aclarado. Muy bien, pues estamos ya totalmente fuera de tiempo, Antonio. A mí no me extrañaría nada que un día de estos hubiese un debate parlamentario sobre la ley de la gravedad. A mí no me extrañaría nada. Ha habido otros debates sobre estas estelas, una pregunta parlamentaria sobre estas estelas que hay en el cielo de los aviones y tal. En fin, que no te extrañe que haya ese Antonio. Y como tú has dicho en más de una intervención tuya, si alguien nos apunta con una pistola, vamos a presumir que la misma está cargada. Vamos a tomarnos en serio. Antonio Turiel, muchísimas gracias por toda esta presentación tuya. Hemos aprendido muchísimo y ahí estamos. Ahí vamos a seguir luchando. Tú llevas con esto muchísimos años y ven, a ver si somos capaces de enderezar un poco toda esta situación. Antonio, muchísimas gracias y por supuesto aquí tienes tu casa. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Antonio. Gracias, Antonio. Hasta siempre. Gracias, compañeros. Muy bien, compañeros. Hasta siempre. Oye, compañeros. Gracias.